Hola gente, bienvenidos a la clase número 10 del curso de integración desde cero. Hoy día veremos la parte 2 del método de fracciones parciales. Para ello veremos el siguiente ejercicio. Nos iremos directamente a la pizarra. Bueno, acá está el ejercicio. Bueno, como expliqué en videos pasados, cuando uno se da cuenta que tiene que usar fracciones parciales. Recordemos que fracciones parciales es una de las formas que existe para poder resolver integrales. Bueno, primero, una forma fácil de reconocer que tenemos fracciones parciales es obviamente tener una cosa, por ejemplo, tal que tenemos un p de x dividido por un q de x. Si tenemos algo similar, bueno, lo más probable es que pueda ser una fracción parcial. Sin embargo, todavía no lo podemos asegurar del todo, ya que hay que acordarse que, como expliqué en el video pasado, q de x, es decir, el grado tiene que ser mayor al de p de x. Si esto ocurre, entonces estamos ante una fracción parcial. Si nos fijamos en la siguiente expresión, tenemos una función racional que sería 1 menos x al cuadrado dividido por x más x al cubo. Como podemos darnos cuenta, el grado mayor en el denominador es de x al cubo. En este caso, que sería toda esta expresión vendría a corresponder a nuestro q de x. Y lo de acá arriba, el grado más grande que tenemos es x cuadrado, lo que correspondería a nuestro p de x. Como q de x es mayor a p de x, se cumple que podemos resolver esta integral mediante fracciones parciales. Ok, a diferencia del caso 1, si vieron mi anterior video, el caso 1 nosotros vimos fracciones donde el denominador, primero que todo, era factorizable, ¿ya? Pero tenía una particularidad muy grande el primer caso, y es que el denominador, al ser factorizado, este tenía soluciones dentro del conjunto de los números reales. ¿A qué me refiero con esto? Si por ejemplo yo tengo una ecuación de segundo grado, como la siguiente, x cuadrado menos x menos 6, yo sé que esta ecuación tiene soluciones reales, que serían x menos 3 factor de x más 2. Por lo tanto, yo sé que una solución es que x sea igual a 3 y que x sea igual a menos 2. Ok, esta es una solución eh, real de la ecuación planteada. Bueno, en el caso 1, lo que nosotros nos vamos a encontrar en el denominador, son, que ya lo expliqué en el video pasado, son expresiones las cuales pueden ser factorizadas y además tienen soluciones reales en el conjunto de los números naturales. Como por ejemplo, la que vimos en el video pasado, si no estoy mal, era algo como x cuadrado menos 5x más 6. La verdad no me acuerdo muy bien si era esta. Pero, en fin. La cosa es que tenemos una expresión que, aparte de ser factorizable, también tiene soluciones reales en el conjunto de los números reales. Ahora, ¿qué pasa con la expresión que tenemos acá? Bueno, primero que todo, esta expresión es factorizable, ya que también eso es bastante importante al resolver fracciones parciales, es que lo de abajo lo podamos factorizar de alguna manera. Sin embargo, no es necesario que sí o sí siempre sea factorizable, ya que les voy a explicar ahora este caso que es muy particular. Bueno, el caso 2 considera todos los denominadores, y yo lo llamo así, denominadores no reales. Denominadores no reales, coma. Estos pueden ser factorizados como también que no lo sean. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la expresión x más x al cubo yo la puedo factorizar sin ningún problema. Factorizo por x. Si factorizo por x necesito recuperar el x que tengo acá. Por lo tanto, simplemente agrego un 1.
Después agrego el signo más y tendríamos que recuperar x al cubo. Para ello tendría x al cuadrado. Ok, ¿qué pasa con esta expresión de aquí específicamente? Bueno, si nos fijamos en la expresión de aquí, 1 más x al cuadrado, esta es una ecuación de segundo grado, ¿ya? Pero tiene una particularidad muy notoria, que es que no tiene soluciones reales. ¿Por qué? Hagamos el ejercicio de realizar para encontrar las soluciones. Nosotros lo que haríamos sería tirar el x cuadrado, dejaríamos menos 1. Pero aquí ocurre un gran detalle, y es que si nosotros aplicamos raíz, estaríamos aplicando una raíz a menos 1. Y acuérdense que eso dentro del conjunto de los números reales no está definido, por lo tanto esta es una expresión que no tiene eh, raíces reales. También lo pueden ver con el discriminante. El discriminante, recuerden que es b cuadrado menos 4ac. Y acá tenemos tres casos. Primero, que el discriminante sea mayor a 0. Si eso pasa, tenemos dos soluciones. Dos soluciones y son reales. Si el discriminante es igual a 0, tenemos dos soluciones y son iguales. Y si el discriminante es menor que 0, pues entonces tenemos soluciones complejas. Soluciones complejas. O que no son reales en este caso. Bueno, cuando tenemos este específico caso, yo les había dicho que para poder separar en fracciones parciales, nosotros tomábamos un A, un B, independientemente de los términos que tenemos acá. En este caso tendríamos un término y todo esto sería otro término, por lo tanto tomaríamos, según nuestra lógica, tomaríamos un A partido en X más un B partido en 1 más X al cuadrado. ¿Ok? Esto sería lo que ustedes podrían pensar considerando viendo el caso 1, pero el tema con el caso 1 es que nosotros habíamos tomado, por ejemplo, un x menos 3 multiplicado por un x más 2, que esto está definido en el conjunto de los números reales. Pero esta expresión de acá, como ya les dije, no está expresada en el conjunto de los números reales. Y cuando pasa eso, nosotros vamos a agregar nuestra b, pero además vamos a agregar una x y también vamos a agregar otro término más. Y ahí ya podemos poner el x al cuadrado. Es decir, por ejemplo, esta es una expresión que tiene primero un x que está perfectamente dentro del caso 1, pero esta expresión de acá está dentro del caso 2. Y cuando pasa eso, nosotros tenemos que agregar el x más otra constante. Por ejemplo, veamos otra expresión. Si yo, por ejemplo, tengo x cuadrado factor de x cuadrado más x más 1, ok, ¿cómo podríamos hacer esto en fracciones parciales? Bueno, primero que todo, vayamos por parte. Primero veamos el x cuadrado. El x cuadrado yo lo puedo descomponer como x por x. Por lo tanto, podría tener un a de x más un b de x. Ahora, esta expresión que está acá, si nosotros le sacamos el discriminante, nos va a dar menor a 0, que es soluciones complejas. Por lo tanto, este también, por así decirlo, es como un denominador no real. Por lo tanto, acá tendríamos que agregar cx más d, y por último tendríamos que agregar toda la expresión x cuadrado más x más 1. Por lo tanto, aquí se pueden fijar que pueden ser factorizados o no realmente ser factorizados. Porque bueno, a ver, en este caso, por ejemplo, este término de acá lo pudimos factorizar y nos queda una expresión más bonita. Pero este término de aquí no puede ser factorizado por ningún motivo. O sea, básicamente, la expresión que no tiene soluciones reales no puede ser factorizada de alguna manera que nosotros podamos conocer esa factorización. O sea, este término no sabemos cómo factorizarlo. Y este término tampoco sabemos cómo. Y cuando pasa eso, tenemos que agregar el cx, tenemos que agregar la constante multiplicada por x más otra constante. Ok,
Ya habiendo explicado eso, y espero se haya entendido, porque igual es un poco complejo de entender al principio, fracciones parciales no es tan difícil, pero a lo mejor esta teoría puede ser un poco difícil. Ok, ¿cómo haríamos nuestro ejercicio entonces? Vamos a copiar. Ok, nosotros ya factorizamos este término, así que lo vamos a dejar factorizado, ya que siempre tiene que estar factorizado. O sea, obviamente si lo pueden factorizar, mucho mejor. Si no pueden factorizarlo, bueno, no hay problema. Por ejemplo, si esto hubiera sido este X no existiera, bueno, simplemente lo hubieran dejado así y hubieran tenido que simplemente hacer fracciones parciales con este. Pero bueno, en este caso tenemos un X, así que lo factorizamos. Ya. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nuestras fracciones parciales? Bueno, primero nos vamos a concentrar en lo más fácil, que es nuestro A partido en X. Esto tendríamos acá una perdón, una integral de dx. Ya, ahora vamos a hacer otra integral y ahora necesitamos esta expresión, pero como les dije anteriormente, esta expresión no es como tan normal por así decirlo, por lo tanto la dejaremos como bx más c. Y finalmente dejaremos acá toda esta expresión 1 más x al cuadrado. Ok, ahora lo que vamos a hacer es obviar las integrales, como en el video pasado. O sea que vamos a tener lo siguiente. Acá vamos a obviar las integrales. Es como que desaparecen. Ya no nos interesan las integrales y el de x. Para poder hacer las fracciones parciales. Ok, entonces tenemos esto más esto. Ok, aquí lo que vamos a hacer es lo que hicimos en el video pasado, que es sumar esto. Ok, ¿cómo lo vamos a sumar? Bueno, vamos a usar la regla de la cara feliz. ¿Cómo se usa la regla de la cara feliz? Primero vamos a multiplicar estos dos términos. O sea, nos quedaría x de 1 más x al cuadrado en el denominador. Y ahora multiplicaremos cruzado. O sea, nos quedaría a factor de 1 más x al cuadrado más, y multiplicamos todo esto, x sería factor de bx más la constante c. Ok, ahora lo que nosotros teníamos que hacer era multiplicar por el denominador común, que en este caso es x, factor de 1 más x al cuadrado. Entonces multiplicamos por ese factor x, factor de 1 más x al cuadrado, y nos quedaría lo siguiente, 1 menos x al cuadrado es igual a factor de 1 más x al cuadrado más x factor de bx más la constante c, y ya, listo. Eso es lo que nos quedaría. Ahora, como le expliqué en el video pasado, uno debería elegir debería elegir unos x a conveniencia para empezar, porque necesitamos obtener en este caso tres variables. ¿Cuáles son nuestras tres variables que necesitamos conseguir? El valor de a, el valor de b y el valor de c. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema que tenemos es que en este caso no es como algo visible, porque si por ejemplo acá nosotros, en el anterior video nosotros teníamos algo como por ejemplo como esto, x menos 1 más b factor de x menos 3, y esto era igual a algo, por ejemplo a 2. Entonces yo les decía, ok, tomen x igual a 1 y tomen x igual a 3 para poder borrar una de las variables y así conseguir la otra. Bueno, lamentablemente acá no va a pasar eso y lo más probable es que tengamos que hacer un sistema de ecuaciones. Entonces, pero vamos por paso. Lo que sí podemos hacer es conseguir automáticamente el valor de a. ¿Por qué? Bueno, si nosotros tomamos x igual a 0, esto sería 0. Por lo tanto, 0 por b por 0 es 0. Y 0 por c es 0. Entonces todo esto se nos haría 0. Entonces, si tomamos x igual a 0, tendríamos lo siguiente. Tendríamos 1 menos 0 al cuadrado. Es igual a factor de 1 más 0 al cuadrado. Más 0 por b por 0 más c. Ok, básicamente todo esto sea 0, así que ahí le hacemos pum. Esto es 0 y esto me da
que 1 es igual a. Listo. Ya con esto hemos descubierto el primer valor, nuestro valor de A. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora necesitamos tomar valores a conveniencia. Ok, yo siempre les recomiendo que trabajen, obviamente, pero tienen que trabajar con un número distinto de 0. Pero tienen que tomar valores a conveniencia para poder armar el sistema de ecuaciones. Bueno, en este caso vamos a tomar números sencillos. Tomemos primero x igual a 1. Ok, si tomamos x igual a 1, nos quedaría lo siguiente, nos quedaría 1 menos 1 al cuadrado. Esto es igual a, que ya sabemos el valor, así que directamente vamos a reemplazar aquí un 1 de 1 más 1 al cuadrado más 1 por b por 1 más c. Ok, entonces si x es igual a 1, tendríamos lo siguiente. Tendríamos 1 menos 1 al cuadrado, esto es 0. Porque si bien este es positivo, con este término se vuelve negativo. Acá nos quedaría 1 por, en este caso nos quedaría 2. Por lo tanto aquí vamos a escribir, nos dejaría 2 más b más c. Ok, tendríamos entonces, por así decirlo, esta es como nuestra primera ecuación. Vamos a fijar aquí, amarillo. Entonces esta es nuestra primera ecuación. Veamos si no me equivoqué. Ya 1, si esto se mantiene. Acá me quedaría 1 más 1, que es 2. Ya, perfecto. Ahora este término lo vamos a dejar acá. Por lo tanto nos quedaría menos 2 es igual a b más c. Ya, listo. Entonces aquí tendríamos nuestra primera ecuación. ¿Okay? Esta es la primera ecuación para poder que vamos a necesitar para poder obtener el valor de b más c. Perdón, el valor de b y c. Ya, ahora, si ya tomamos x igual a 1, podríamos tomar x igual a menos 1, por ejemplo. No estaría malo tomar x igual a menos 1. Sería incluso bueno si tomamos x igual a menos 1. O podríamos tomar x igual a 2. Yo voy a tomar x igual a 2. Porque prefiero trabajar siempre con números positivos. No me gusta trabajar con números negativos. Ya. Entonces nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría, siguiendo la ecuación que tenemos arriba. Entonces sería 1 menos 1. Perdón. 2 al cuadrado. Ya, esto es igual a 1, que es el valor de a, de 1 más 2 al cuadrado más 2 por, en este caso sería 2b, ya que es bx más c. Ok, entonces nos quedaría de la siguiente manera, nos quedaría 1 menos 4 es igual a 1. Aquí nos quedaría 1 más 4, que esto es 5, de esta manera, más 4b más 2c. Ok, seguiremos resolviendo esto. Nos quedaría menos 3 es igual a 5 más 4b más 2c. Pasaremos este hacia el otro lado. Por lo tanto, nos quedaría menos 3 menos 5 es igual a 4b más 2c. Lo cual esto es menos 8 es igual a 4 veces b más 2c. Ya, acá tendríamos nuestra segunda ecuación. Ok, ahora lo que vamos a hacer es primero fijarnos que tenemos menos 8, 4 y 2. O sea que tenemos puros términos pares. Por lo tanto podríamos dividir esta por 2 y dejar aún más simplificada esta expresión. Por lo tanto nos quedaría menos 4 es igual a 2b más c. Ok, aquí tendríamos entonces ya finalmente otra ecuación, nuestra ecuación 2 mucho más simplificada. Ya, ahora vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Para ello vamos a juntar las dos ecuaciones. Tenemos menos 2
es igual a b más c, y tenemos que menos 4 es igual a 2b más c. Ya, ¿cómo lo vamos a hacer aquí? Ok, acá existen distintos métodos para poder resolver este sistema. Pero yo les voy a decir para mí el más sencillo, que es el método de Cramer o el método de reducción. Como pueden darse cuenta, aquí tenemos b, acá tenemos 2b y acá tenemos c y c. Vamos a multiplicar la primera ecuación por menos 2. Ya, si hacemos eso, nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría 2 es igual a, perdón, nos quedaría 4 es igual a menos 2b menos 2c. Y la otra nos quedaría exactamente igual. Nos quedaría menos 4 es igual a 2b más c. Y ahora vamos a sumar 1 con 2. Siendo esta obviamente la ecuación 1 y esta la ecuación 2. Si sumamos eso, es como sumar de arriba hacia abajo. Vamos a ir paso por paso. Ya. 4 más menos 4 es 0. Como pueden darse cuenta, la idea del Cramer es poder hacer pichun. O sea, básicamente poder borrar estos dos. Porque 2 más menos 2 es 0. Y c menos 2c es menos c. Y lo que haríamos ahora es que 0 es igual a menos c. Multiplicamos por menos 1, pero 0 multiplicado por menos 1 sigue siendo 0. Entonces c es igual a 0. Y ya con que c sea igual a 0, vamos a usar la ecuación 1 para poder obtener el valor de b. Entonces sería menos 2 es igual a b más 0. Por lo tanto, b sería igual a menos 2. Listo, mi gente. Ya con esto tendríamos los valores de b, el valor de c y el valor de... aquí está aquí. Entonces, tenemos los siguientes valores. Los voy a anotar acá con verde. Ya, entonces tenemos que a igual a 1. Tenemos que b es igual a menos 2 y que c es igual a 0. Listo. Ya con estos valores, mi gente, vamos a volver a las integrales que teníamos al principio, que serían estas dos de aquí. Las voy a copiar y simplemente vamos ¿cómo se llama esto? A reemplazar los valores. Entonces, la primera sería, tendríamos la integral de 1 partido en x de dx más, ok, el b, que sería menos 2, en este caso x, más c, que es 0, así que yo no lo voy a escribir y lo voy a dejar simplemente así, de 1 más x al cuadrado de dx. Ya. La primera integral es facilísima, porque es la que le expliqué en varios videos muy pasados, que la integral de 1 partido en x es simplemente el logaritmo natural de x. Ya. Para la segunda, bueno, este menos lo podemos, si podemos factorizar, por así decirlo, lo podemos tirar para afuera. Pues básicamente que tuviéramos como un menos 1 multiplicando a esto de arriba. Entonces lo podemos sacar hacia afuera y nos va a quedar lo siguiente. La integral de 2x partido por 1 más x al cuadrado de dx. Ya, aquí lo que vamos a hacer, bueno, yo en el video pasado yo les dije que si ustedes derivan lo de abajo y les da lo de arriba, al tiro es un logaritmo natural. Si nosotros derivamos 1 más x al cuadrado, nos da como resultado 2x, que es justamente lo que tendríamos arriba. Por lo tanto, o sea, uno automáticamente diría, ok, entonces yo tengo menos el logaritmo de 1 más esto de acá abajo, más la constante de integración. Pero si a ustedes les cuesta ver eso, no se preocupen porque pueden usar el método de sustitución, que también lo vamos a ver así. Entonces, aquí tendríamos la solución ya, pero vamos a usarlo también con sustitución para que sea mucho más fácil de visualizar. Ya. Entonces, tendríamos esto de 1 más x al cuadrado de dx. Ya, entonces, vamos a usar el cambio de variable. ¿Cuál vamos a usar?
el de abajo que sea u igual a 1 más x al cuadrado. Ahora, derivamos a ambos lados de la igualdad, nos quedaría que du es igual a 2x de dx, que es justamente esto que tenemos aquí. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos el logaritmo natural de x menos, ok, tenemos que du es 2 de x de dx, o sea que aquí nos quedaría du y acá nos quedaría u. Bueno, esta integral de acá es básicamente la misma que esta. Por lo tanto, esto también sería un logaritmo natural. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría el logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de u. P más la constante de integración. Pero nosotros no podemos dejarlo en términos de u, ya que siempre nos piden que lo dejemos en términos de x. Pero entonces, para ello volvemos a que era u. U es igual a 1 más x al cuadrado. Así que simplemente logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de 1 más x al cuadrado más la constante de integración. Y también llegamos, como les dije, al resultado de arriba. Por último, ustedes podrían desarrollar un poco más este ejercicio, aunque con esto ya estaría bueno, pero si su profesor es un poco exigente, bueno, la cosa es que cuando tenemos logaritmos naturales y se están restando, es lo mismo que básicamente tener el logaritmo natural de x partido en lo que se está restando. ¿Ok? Esta es una propiedad de los logaritmos. O sea que esto de arriba también es como también otra forma de expresar la primitiva. Bueno, gente, este sería el caso número 2. La verdad es que es un poco difícil de entender, eh, pero espero lo haya podido explicar de la mejor manera, ya que este es el caso más extraño, por así decirlo. Los otros casos, en general, uno sabe que tiene que separar en las fracciones y que tiene que poner el A, el B, el C, bueno, dependiendo cuántas variables existan y todo eso. Pero para justo estos casos nosotros tenemos que poner esto de x o la variable que sea más otra constante. Es obligación o si no, no funciona. El siguiente caso, que el que veremos en la próxima clase, es básicamente una ampliación del caso 1, que es básicamente, así como para dejar una introducción nomás, es simplemente como que vamos a tener un x, pero ahora vamos a tener, por ejemplo, un x menos 1 al cuadrado. ¿Cómo lo podemos separar esto? O si tenemos un x al cubo por un x a la, no sé, a las x más 4 y todo esto elevado a la 2, por ejemplo. ¿Cómo podemos separar eso? Esto es como, por así decirlo, una ampliación del primero, porque todos estos de aquí, estos términos de acá, si los separáramos en fracciones parciales, están en los números reales. Si yo igualo esto a cero, hagamos esto, por ejemplo, si yo lo igualo a cero, de la primera, por ejemplo, por ejemplo, de x menos 1 al cuadrado, yo lo igualo a cero, tengo que x igual a cero, o x es igual a 1, o x es igual a 1. Como pueden ver, obtengo como valores reales, entonces está dentro del caso 1, pero es como una ampliación, ¿no? Porque tiene muchos más términos. eh, lo veremos en la próxima clase. Así que eso sería todo. Em, si les gusta mi contenido, les sirve, por favor, pueden suscribirse, dejar un comentario. Todo eso, la verdad es que me ayuda mucho. Este contenido lo hago totalmente gratuito para que ustedes puedan aprender de la mejor manera posible y que se suscriban porque bueno, este curso cuando termine no va a ser el final de mi canal ni mucho menos. Después voy a seguir subiendo videos de cálculo integral. Voy a enseñar curvas polares, determinar abajo la curva, sólidos de revolución. Así que eso. Nos vemos en la próxima clase.